tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Como una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Como una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús.
Hola iglesia, si tú extrañas mucho asistir al templo, pon mucha atención porque te tengo una gran noticia. Nuestra iglesia cristiana Nuevo Amanecer se encuentra aprobada por la Alcaldía Mayor de Cartagena para su reapertura bajo el protocolo de bioseguridad que todos debemos tener en cuenta. Se estarán realizando servicios únicamente los domingos en los horarios de 8 a 9 de la mañana y de 10 a 11 de la mañana. Nos estaremos comunicando con cada uno de ustedes para realizar la debida inscripción en cada servicio. Como verán, serán servicios de solamente 1 hora, por lo tanto deberán llegar puntuales para realizar el debido protocolo de ingreso sin afán. Los niños podrán ingresar al templo únicamente bajo el estricto cuidado de sus padres. Si tienen niños de brazo o niños recién nacidos, por favor absténganse de traerlos al servicio. Si presenta enfermedades como hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares, enfermedades renales, si está en estado de embarazo o si presenta síntomas como tos, fiebre, resfriado, por favor absténgase de venir al servicio. Al ingresar observarás que las sillas estarán en un lugar específico, por lo tanto deberás escoger tu lugar y permanecer allí hasta el final del servicio. Con respecto al transporte, evitar tomar autobuses y en la medida de lo posible tomar bicicletas, carros o motocicletas. Si usted necesita hacer alguna diligencia, por favor hágala después del servicio porque es importante que usted venga de su casa directamente a la iglesia. No podrán consumir alimentos dentro de la iglesia y tampoco podrán vender alimentos dentro ni fuera de la iglesia. Si usted necesita vender algún alimento, por favor hágalo vía telefónica y a domicilio. Con respecto a la salida, deberán salir en orden, empezando por las filas de atrás hacia adelante y queda prohibido la aglomeración de personas afuera de la iglesia. El compromiso es de todos. A continuación te presentaré el protocolo de bioseguridad que deberás tener en cuenta para el ingreso al templo. Primero, deberás tomarte la temperatura. Segundo, deberás pasar por la zona de desinfección de manos. Tercero, deberás desinfectar tu calzado. Cuarto, deberás responder la encuesta. Y quinto, deberás escoger un lugar para sentarte. El compromiso es de todos. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo está el pueblo de Dios, la iglesia Nuevo Amanecer? Espero que mis hermanos estén bendecidos y en victoria. Hermanos, hoy es un día de celebración. Todos los domingos, así sea por este medio, nos reunimos a adorar y exaltar el nombre de Dios. Hermano, acompáñeme con una oración poniendo la palabra, diciéndole al Espíritu Santo que sea guiando y que sea hablándonos Él a través de su santa y bendita palabra. Hermano, cierre sus ojos, vamos a decirle, familia Nuevo Amanecer, que Cristo está con nosotros. Vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo, Señor, porque tú estás en este lugar, porque tú te mueves, Señor. Tu palabra dice que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí están. Señor, yo sé que habemos más de 2 o 3 reunidos en tu nombre, Señor, para exaltarte. Señor, hoy pongo delante de ti la palabra, Señor, que tú quieres, Señor, que hoy se dé, Señor, a mis hermanos, a mi vida, Señor, porque ha sido para nosotros un cambio y una transformación. Padre, yo bendigo toda la iglesia Nuevo Amanecer, amigos que nos ven, Señor, los bendecimos y te pedimos, Señor, que seas tú ungiendo mis labios, ungiendo mi vida, Señor, para hablar, Padre. Padre, yo te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, estamos trabajando el tema fortaleciendo una vida devocional diaria. Mi pastor lleva 3 domingos enseñándonos sobre el fortalecer y yo creo que lo hemos puesto en práctica y seguimos trabajando el fortalecer una vida devocional diaria. Yo me hice una pregunta. ¿Por qué en estos tiempos mi pastor o Dios le habló a mi pastor de que este fuera el tema? Porque es tiempo donde estamos más en casa y donde debemos de fortalecer ese devocional, donde debemos de fortalecer nuestra intimidad con el Señor. Y dice así,
vamos a ver cómo el Señor quiere que hoy fortalezamos. Usted y yo hemos sido salvados. ¿Cómo que hemos sido salvados? Si nosotros tenemos una vida devocional es porque el Señor ya nos salvó. Pero el Señor al salvarnos también nos limpió por la fe en su sangre de nuestros pecados. Él, ¿qué hizo contigo? Primero nos salvó y nos limpió de nuestros pecados. ¿Para qué? Para que tú pudieras fortalecer una vida devocional. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro 2:9. Acompáñeme usted en su casa y ayúdeme a buscar Primera de Pedro 2:9. Dice así la palabra de Dios. Leo bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Mire, este versículo nos está diciendo que usted y yo somos pueblo de Dios, nación santa. Y cuando nosotros somos pueblo de Dios, nación santa, significa que nosotros nos debemos de rendir a Dios, porque dice que nos traspasó de las tinieblas a la luz. Entonces, si usted es luz, usted va a fortalecer su vida devocional. Y dice, necesitamos vivir una vida devocional o una vida de comunión con Dios. Tú y yo tenemos que tener una comunión directa con Dios. No es con el vecino, es con Dios. Y dicen, cuando yo voy a tener esa vida devocional, eso me va a dar unas características. Me va a ayudar con la devoción con Dios. Estar en la presencia de Dios. Cuando yo tengo esa vida, voy a tener una devoción a Dios y voy a estar en su presencia y a buscar la voluntad de Dios y a conocer más a nuestro Dios. Entonces, mi vida devocional me tiene que llevar a buscar la presencia, me tiene que llevar a buscar su voluntad. Yo no sé cuántos en el devocional tenemos que buscar la voluntad de Dios, no la voluntad del hombre, sino la voluntad de Dios y conocer más a nuestro Dios. Pero muchos dirán, ¿y cómo lo conozco? A través de la palabra, porque en el devocional tenemos dos armas, que es la oración y la palabra de Dios. Esas son las dos armas que nosotros debemos de buscar o debemos de tener. El salmista David nos da ejemplos de que él tenía una vida devocional con el Señor. Vamos a ver qué nos dice Salmos 27:8. La palabra de Dios me dice en Salmos 27:8, dice así: mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro. Lo decía David, que el corazón ha dicho buscar mi rostro. Aquí estaba diciendo buscar mi presencia. Si yo busco el rostro de Dios, estoy buscando la presencia de Dios. Y esto lo decía David: tu rostro buscaré, oh Jehová. Y él mismo contestaba: tu rostro buscaré, oh Jehová. Él lo buscaba día y noche. Asimismo, nosotros debemos de buscar para fortalecer nuestra vida. Y tengo una pregunta que me he hecho. ¿Es importante la vida devocional? Pregúntate, ¿es importante la vida devocional? Muchos me dirán que sí. Asimismo, como es importante, nosotros podemos vivir sin aire. Yo creo que ninguno ser humano podemos vivir sin aire. Asimismo, como hemos nacido de nuevo a una vida espiritual, tú y yo nacimos de nuevo a una vida espiritual de relación con Dios, y esta vida solo podemos vivirla en comunión con Él. Yo, para decir que nací de nuevo, tengo que tener una relación directa con Dios, yo y Dios. Una relación vertical, y eso me ayuda a fortalecer mi devocional. El mismo Señor Jesucristo nos dijo algo en Juan 15:15. Puede buscarlo en su Biblia y dice así: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Está diciendo Jesús, yo soy la vid y nosotros somos los pámpanos.
El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto. Nosotros tenemos que dar fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Está diciendo, si tú no tienes una vida devocional, está diciendo, si tú te separas de la vida de Dios, no vas a poder tener una vida en comunión con Dios. Está diciendo, separados de Dios, nada podemos hacer. Yo no sé a cuántos les ha pasado, pero a mí me ha pasado que uno dice, Señor, de pronto en muchos quehaceres, en muchas cosas, a uno dice, ay Señor, hoy no pude orar o entregarle ese tiempo devocional al Señor como era. Porque cuando el Señor quiere ese tiempo, es un tiempo apartado para Él. Solamente para que lo adoremos, solamente para que escuchemos su voz, solamente para que veamos la gloria de Dios. Dice, alguien que disfruta la comunión con Dios, la intimidad con el Señor, es alguien que tiene en sus pensamientos, desde que se levanta a Dios hasta que se acuesta. Muchos dirán, ¿pero cómo? Pues, pero es que yo trabajo en la mente. Cuando usted vaya de pronto en la buceta, vaya adorando a Dios. Cuando usted está de pronto en sus quehaceres, usted puede adorar a Dios. Cuando usted va a su trabajo, en su trabajo, adore a Dios. En cada momento estamos diciendo, usted debe de tener la intimidad con el Señor. Sus pensamientos, todo lo que usted haga, tiene que ir direccionado a Dios. Y el salmista seguía diciendo en el Salmo 63:1, y vamos a ver qué dice. Salmo 63:1, y dice, Dios mío, eres tú de madrugada. Lo estaba llamando, entonces notaba que él tenía su intimidad, su devocional en las madrugadas. Te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca, árida, donde no hay aguas. ¿Qué pasa, hermanos? Estaba de pronto él pasando dificultad, estaba de pronto pasando desiertos, estaba de pronto pasando procesos, pero él está diciendo, así mi alma tiene sed y te anhela, porque así esté árida, tú me vas a dar aguas. La palabra de Dios es la que nos da agua. Entonces, cuando yo voy y busco el devocional, de pronto estoy pasando tristeza, estoy pasando dolor, la economía, la salud, de pronto todo eso, porque eso estaba pasando de pronto a David, estaba la familia, todo, pero él estaba diciendo, te buscaré de madrugada. Él no decía, no, como tengo tantos problemas, no voy a buscarte, Dios. Él seguía adorando a Dios. Y yo me imagino que él le daba lo mejor a Dios. Y eso es lo que Dios hoy quiere, que nosotros en nuestro devocional le demos lo mejor. No demos migajas, de lo mejor como estaba haciendo él. Y ¿sabes algo? Él lo hacía de madrugadas, pero también lo hacía cuando se acostaba. Porque me dice el Salmo 4:8, al acostar, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Estaba diciendo que si él se iba a acostar, él había hecho el devocional, él había entregado todo al Señor, él se iba a acostar confiado, creyendo que el Señor lo iba a hacer. ¿A cuánto nos falta decirle al Señor, Señor, yo confío cuando me acuesto? Pero muchas veces nos acostamos y somos preocupados, no dejamos ni descansar porque estamos pensando en qué voy a hacer mañana, cómo así. Y el Señor dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Mi confianza tiene que estar en el Señor, porque Él lo hacía en las noches antes de acostarse. ¿Y qué me da a entender eso? Que Él tenía un devocional en las noches con el Señor. Yo no sé cuántos, pero en las noches yo digo que es donde más tenemos que tener ese devocional. De pronto unos los tendrán familiar, otros serán a solas, pero debemos de decirle al Señor, en paz nos vamos a acostar, porque Él lo confesaba. Y el confesar la palabra trae a nosotros algo nuevo. ¿Y sabes qué pasaba? Cuando de pronto todo eso pasaba, y lo digo porque en mi devocional me pasa, todo el día
comunica a Dios sus profundos pensamientos, sus proyectos. Uno en el devocional le entrega a Dios sus peticiones de oración, sus proyectos, sus anhelos familiares, económicos, espirituales, todo, hasta los mismos temores. ¿Cuántos en el devocional hemos sido libres de temores que hemos tenido? ¿Temores a qué? Puede ser yo conocí a una hermana que le tenía miedo a la oscuridad y ella fue libre en un devocional y fue libre. De pronto le podemos tener miedo a alguna cosa, pero este es donde está diciendo nuestro devocional, ponga ese temor porque el Señor nos va a hacer libres. El poder victorioso de grandes hombres y mujeres de fe fue su vida devocional con Dios. Yo he escuchado mucho de Kathryn Kuhlman y yo sé que muchos los hemos escuchado, pero ella tenía una vida íntima con el Señor, ella tenía una relación, ella fortalecía el devocional diario. Y muchos hemos escuchado de grandes siervos de Dios que de pronto tienen montañas para ir a orar, se apartan para ir a buscar el devocional y son apartados y son ministerios muy conocidos y reconocidos, pero ellos tienen una vida devocional con el Señor. Y eso de pronto nosotros no tenemos una montaña, pero está nuestra montaña en nuestro hogar. Y en nuestro hogar nosotros tenemos que hacer la montaña de oración. Yo no sé si muchos serán el cuarto, otros será la sala, pero ese es el lugar donde el Señor quiere que tú y yo estemos a solas con Él. La vida devocional incluye un tiempo devocional. Oiga, la vida devocional incluye el tiempo devocional. Tan linda esa frase. ¿Qué quiere el Señor? Que ese tiempo tú te lo des, pero no cualquier tiempo. El mejor tiempo a Dios se lo debemos de dar. Es bueno apartar un tiempo devocional cada día, yendo al encuentro con Dios. Aparta, yo no sé cuántos sienten, yo siento que cuando hago mi devocional y me paro a hacer mis quehaceres, viene como una frescura, porque ya me encontré con mi amado, ya le dije a mi amado lo que yo quería, ya lo adoré, ya lo alabé, ya leí la palabra me habló. Entonces usted tiene un encuentro con Dios, ese encuentro que no sea que pero pongo el teléfono, no, sea un encuentro directo con Dios. Un devocional es un momento o un tiempo determinado del día en el que dedico de modo especial a mi comunión con Dios por medio de la lectura bíblica y de la oración. Ese es el tiempo que tú tienes que hacer. Entonces usas dos armas, la lectura de la palabra y la oración. Excusas para no tener un tiempo devocional. A pesar de que muchos reconocemos que es importante nuestra vida devocional, muchas veces decimos, no tengo tiempo, tengo mucho trabajo, no puedo hacer. ¿Qué hacer y cómo hallamos el tiempo? ¿Cómo hallamos ese tiempo para comer? Nadie dice, hace días que no como porque no tengo tiempo. Y sin embargo, para el alimento espiritual lo decimos. Qué tristeza que muchas veces el alimento es nuestro devocional y no lo hacemos. Yo conozco hermanos que dicen, hoy no hice mi devocional, y se acuestan como se levantaron. Porque no hubo tiempo, porque el trabajo. Pero mire, eso es lo que el enemigo quiere, robar ese tiempo y esa intimidad con el Señor. Aquí es donde el Señor quiere que nos paremos y lo hagamos. Muchos dirán, pero es que estoy cansado. Párese, y se le quita el cansancio. Yo recuerdo una hermana, y esa hermana nos decía en las células que teníamos, cuando yo puedo estar muy cansada, hermanos, pero cuando yo oro, yo siento que el Señor me da descanso. Y eso es lo que el Señor, porque el devocional trae paz y trae descanso. Dice, aún el Señor Jesucristo, con todas las ocupaciones, apartaba un tiempo para estar a solas con su Padre. En Lucas 5:16 dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Mire la enseñanza, mas Jesús se apartaba a esos lugares desiertos y oraba. A él no le interesa, sí, listo, tuvo muchas ocupaciones, pero él tenía su tiempo devocional con su Padre. Él quería escuchar la voz de su Padre y se apartaba a orar. Los grandes personajes bíblicos hallaban ese tiempo. Por ejemplo, Daniel,
El primer ministro babilónico, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel 6:10. Daniel se arrodillaba 3 veces. Decía que tenía una comunión directa con Dios. A él no le interesó lo que el edicto decía, a él le interesaba tener intimidad con el Señor. Yo no sé cuántos hemos ganado grandes batallas en ese devocional, cuántos hemos visto la gloria de Dios en ese devocional. Daniel lo vio y Daniel no dejaba por lo que estaba sucediendo, que está pasando muchas cosas, entonces no voy a orar, antes debo de orar. Él antes oraba y oraba no una sola vez, 3 veces al día y lo solía hacer como antes. El rey David también tuvo su tiempo devocional. Cada día en los salmos escribió, en el Salmo 5:3, oh Jehová, de mañanas oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Imagínense, de mañana él se presentaba y decía, y escucharé su voz. ¿Cuántos en el devocional debemos de escuchar la voz de Dios? Y es un tiempo donde nos dice el Señor, escuche, ¿qué quiere el Señor con nosotros? A mí me ha pasado que en ese tiempo devocional es donde el Señor me habla y cosas a mi corazón que debo de cambiar, cosas que debo de hacer, cosas que debo de dejar. Y yo sé que a más de uno hacemos eso y escuchamos su voz. ¿Cómo hacer un tiempo devocional? Lo ideal es tomar un tiempo por la mañana antes de comenzar la rutina del día. Otro, si no se puede, se aconseja elegir un horario, un lugar en la casa para estar a solas. Hermanos, ahora se escucha mucho que el celular interrumpe. Quite su celular ese tiempo a solas, porque estamos mirando las notificaciones, quién nos mandó, y ese no es un tiempo devocional con el Señor, es un tiempo con su amado. Yo creo que cuando su novio o su novia está con él, usted no pone ahí el celular y empieza a hablar. O con su esposo cuando tiene su intimidad con él, usted habla con su esposo y el celular es aparte. Asimismo quiere el Señor que escuchemos su voz. Y primero, ¿cómo hacer ese devocional? Comienza con un tiempo de oración para que Dios nos ayude a entender la palabra. Comience con ese tiempo y decirle, Señor, dame el entendimiento, ilumíname con la palabra y el Señor usted va a entender. Segundo, lee la Biblia y es conveniente tener un plan de lectura anual de toda la Biblia. La Iglesia Nuevo Amanecer lo tiene con el devocional Aguas Profundas. Y ahí está cómo leer la Biblia en un año. Aunque no se cumpla en ese plazo, lo importante es conocer toda la Biblia, todo el consejo de Dios, leyendo 3 capítulos por día y 5 en un día. Y se leerá la Biblia en un año. Imagínense. Tercero, anota y subraya. Puedes tener un cuaderno para anotar algún versículo que te interese o para memorizar si quieres subrayar tu Biblia en aquellos pasajes en que Dios te hable a tu corazón. Dios nos habla a nosotros personal. Acuérdate que la lectura bíblica, Dios te habla a ti. No te está hablando al vecino, no le está hablando al hermano, me está en el devocional, me habla a mí. Diga usted en su casa, el devocional me habla a mí. Dice, el cuarto, clama a Dios. Si en la lectura Dios te muestra algo que debes cambiar, allí mismo ora a Dios y pídele que te ayude a cambiar. En 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, mire, está la palabra redarguir. Aquí es donde el Espíritu nos llama a nosotros a cuentas en nuestro devocional y donde tú le debes de pedir perdón porque el Espíritu Santo te redarguye a que cambies. Leer la Biblia no es leer devocionales o comentarios, no es leer otros que nos ponen ahí y nos parecen muy bonitos. Eso es útil.
pero eso no es lo que el Señor quiere. Para entender la palabra lo puedo usar un diccionario bíblico, puedo usar una concordancia, pero no quiere decir que yo lea otros devocionales y que ahí se llame mi devocional, porque el devocional es tú y Dios. La palabra en 1 de Pedro 2:2 dice: desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ellos crezcáis para salvación. El devocional me ayuda a crecer, porque es mi comunión con el Señor, es conocer su palabra, porque si un niño recién nacido necesita la leche física de su madre, cuánto más nosotros vamos ¿cómo les digo?, a gozarnos con esa leche espiritual que es la palabra, para que podamos crecer. Porque el Señor quiere que tú crezcas, pero ¿cuándo creces? Cuando tú tienes ese tiempo devocional y la palabra te habla a ti, no te habla a tu esposo ni a tus hijos, es a ti. Y por eso dice, para que por ellas crezcas. En Nehemías 8:8 debemos leer entendiendo el significado, y es la verdad, la verdadera lectura bíblica. Cuando tú lo haces, tú tienes que decirle al Señor: Señor, dame el entendimiento, porque Nehemías 8:8 dice: y leían el libro de la ley y de Dios claramente, y ponían en el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Ellos leían, pero ellos leían la palabra de Dios claramente y le ponían sentido. Para poder entender la palabra, yo tengo que ponerle sentido. Yo tengo que saber, Señor, tú que me estás hablando. No leer por leer, sino leer entendiendo la palabra. Luego, dedícate a la oración. ¿Cuánto tiempo? Usted lo decide. Si dispone de 15 minutos o más, divida el tiempo entre la lectura bíblica y la oración. Quinto, tener un cuaderno de oración. Es conveniente tener un cuaderno de oración, así no te olvidarás de tus peticiones y tu fe se estimulará al ver las oraciones contestadas. Un pastor que yo tenía siempre nos mostraba el cuaderno de oración y nos decía: aquí tengo la prueba que Dios existe, porque él veía sus peticiones contestadas y lo mostraba. ¿Y qué? Y él nos decía: divida su hoja del cuaderno en 3 partes: fecha, petición y fecha contestada. Usted va a ver cómo Dios contesta. Yo ya no, pero sí tenía ese cuaderno de oración y vi muchas. Y en el colegio donde trabajaba nos pedían muchas veces esos testimonios y los mostrábamos en nuestro cuaderno, hasta fotos poníamos. Y eso era una bendición. Temas de oración. Es bueno orar por todo, pero mire, primero empiece por usted, por sí mismo, por su salud, por fortaleza espiritual, por sabiduría y en tomar decisiones. Eso te va a ayudar. Ore por usted. Segundo, por la familia, esposos, hijos. Tercero, por la iglesia o por otros, por amistades que necesiten oración. Puedes hacer una lista de personas con sus necesidades, si es larga, dividirla para orar en distintos días. Hay personas que te piden el orar, hay personas que te dicen: ore por mí. Entonces hágalo, téngalo ahí en su devocional. Actitud para el devocional. Tu vida devocional no termina con ese tiempo que apartas para Dios. Continúa a lo largo del día. Como le decía, sus pensamientos, todo lo que haga, tiene que ir en su devocional. Ahí no terminó. Usted sigue en intimidad con el Señor. Todo el día debemos vivir comunicándonos con Dios cada circunstancia. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice: orar sin cesar. Aquí no está diciendo ore solamente una vez. Orar sin cesar está diciendo en todo momento. Y expectante de lo que Él hará. ¿Te viene algo nuevo, una preocupación? Vuelve a orar y dejarlos en las manos de Dios y Él contestará a su tiempo. Quiero dejarles el Salmo 18. El Salmo 18 es una
oración que Dios le contestó a David en su devocional. Que usted en su casa lo lea y mire cómo Dios le contestó a David. Si a David le contestó, ¿cuánto no a nosotros que somos también sus hijos? Entonces yo me aferro siempre y le digo al Señor, Señor, contéstame. Quiero concluir con algo. Apartemos diariamente el tiempo para reunirnos con nuestro Dios. Apártelo. Ese tiempo es un tiempo de crecimiento. Ese es un tiempo con usted y el Señor. Es un tiempo, como lo vuelvo a repetir, directo con Dios. Es una comunión directa con Dios. Y para leer su palabra y orar. Vivamos en comunión, momento tras momento con Él. Esto es tan imprescindible para fortalecernos en Él y vivir victoriosamente en este mundo. Usted se va a fortalecer su vida teniendo una comunión directa con Él. Eso es lo único que le va a poder ayudar a permanecer en Él, su comunión con Dios. Ese va a ser un tiempo que te va a ayudar a tener una comunión directa con Dios, a crecer en su vida espiritual. No dejes para mañana lo que puedes hacer el devocional hoy. Hazlo hoy con tus hijos, con tu esposo, con todo. Y también el devocional tuyo, de tu vida personal. Hermanos, vamos a orar, vamos a decirle al Espíritu Santo, que yo sé que está en su casa, está en mi iglesia Nuevo Amanecer, está con mis hermanos, que siga hablándonos cada día, que ese devocional lo sigamos fortaleciendo y que puedan ver que nuestra vida va creciendo, como lo decía Primera de Pedro. Vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es real, Señor, y cómo tú nos ayudas a fortalecer ese tiempo, Señor, devocional contigo. Padre, yo bendigo mis hermanos en esta hora y te pido que tomes el control de cada uno de ellos, sus familias, sus peticiones, sus anhelos, Señor. Espíritu Santo, Señor, yo sé que a más de uno vas a ver oraciones contestadas, devocionales, Señor, donde tú estás dando crecimiento a mis hermanos. Señor, yo bendigo la iglesia Nuevo Amanecer, Padre Celestial, y te pido, Señor, que seas tú tomando, Señor, el control, que seas tú, Padre Santo, Señor, ayudándonos, Señor, a que en esos devocional también nos santifiquemos para ti, Padre Celestial. Espíritu de Dios, yo te doy gracias, Señor, porque tú lo haces, Señor, porque tú, Padre Santo, Señor, nos llevarás de gloria en gloria y de victoria en victoria. Padre, yo te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, los bendigo con toda bendición espiritual y que sea el amor del Señor con cada uno de nosotros. Dios los bendiga. Bye, bye. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me
presencia, solo tú mi